El Salmos 83:1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. Y yo no sé si alguna vez o si a alguno de ustedes le ha gustado hablar con alguien y que esa persona se quede en silencio. Más sucede eso en parejas. Las esposas me entenderán, porque suele más que a veces como mujeres hablamos y los esposos dicen: ¿cómo? Ay, Dios mío, te estás metiendo en problemas. Pero aquí dice David: oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado. Y le he puesto por nombre a esta enseñanza: yo escucharé la voz de Dios. Y una de las cosas que quiero enseñar es que Dios hace silencio porque está madurando tu fe. Estamos creyendo por una atmósfera de milagros, estamos creyendo por ver lo que por mucho tiempo se ha perdido en las iglesias: la libertad, la sanidad, la restauración. Pero muchas veces en el transcurrir va a suceder algo que se llama silencio. Dile al que está a tu lado: silencio. Y este silencio va a suceder por dos cosas. Lo primero es porque Dios lo puede usar para madurar tu fe. Y el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa siempre ausencia de Dios. Pues la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿El justo por la fe qué? Así que tú creces, ¿verdad?, de manera en que tu fe crece. Y si tú de verdad quieres crecer, debes empezar a creerle al Señor cuando sientes que lo escuchas y cuando sientes que todo está en calma. Así que si tú creces, Él puede entregarte un mayor territorio. Si tú creces en fe, Dios te puede entregar el milagro que hoy estás anhelando. Lo que sea que hayas venido a buscar en esta noche, el Señor lo tiene disponible para ti. Pero para eso necesitamos una fe genuina y una fe que le crea a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y algo que he aprendido es que tú no le puedes dar a un bebé lo que le vas a dar a un adulto. Yo pongo el ejemplo de Emily y Amelia. Amelia, en diciembre yo no le di nada. Es más, le doy el control remoto del televisor y ella es feliz. Le doy una cajita y ella es feliz. Pero pregúntenme si yo le voy a dar una cajita a Emily y se va a quedar callada de regalo. Ella no estaría satisfecha. Lo primero que me va a decir: mamá, esto de regalo, ¿cómo va a ser posible? Porque a medida que tú creces, mayor responsabilidad vas a tener. Y a medida que tú creces, mayores bendiciones vas a tener. Así que en el silencio, Dios va a usar ese silencio para que tu fe crezca. Y mientras tu fe crece, las bendiciones de Dios también van a crecer. Y yo no sé, pero a mí me encantan los regalos. ¿Les gustan los regalos a ustedes? Si de verdad quieren que Dios los sorprenda con buenos detalles, con buenos regalos, Él lo único que espera de ti es que le creas. Lo único que espera de ti es que tu fe crezca. Y a medida que tu fe crece, los milagros y la bendición del Padre también va a crecer contigo. Igual es con Dios. Dios necesita de verdad que tú crezcas. Dios necesita que ese crecimiento de verdad se vea en ti, porque si no, no te dará lo que por mucho tú le anheles y le busques, porque si no estás preparado, no llegará tu milagro o tu bendición. Es como si yo le diera un carro a Emily ahorita, por mucho que ella quisiera manejar, quizás se pueda hacer daño. Pero si ella va a tener una edad necesaria para que ella se pueda preparar, y las bendiciones van a llegar según el ciclo de tu búsqueda de Dios y según el ciclo de tu fe. Y quiero coger por ciertos hombres de la Biblia como ejemplo. Y el primero es Abraham. Me encanta Abraham porque él creyó sin haber visto. Él dijo, el Señor le dijo: te tienes que ir de este lugar, ves a un lugar. Y él dijo: pero ¿para dónde? Lo único que tienes que es salir de ese lugar.
Y Dios en ese transcurrir obviamente hace un pacto con él y le dice, ves que yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo lo que necesites, lo que tú anhelas yo te lo daré. Y Abraham fue bendecido, salió de su tierra, fue bendecido en todo, ¿verdad? Fue prosperado en todo, pero le faltaba algo y era su hijo. Él quería tener un hijo y yo me imagino que él estaba todo tristongo diciendo, bueno, Señor, tú has prometido esto, todavía no he visto este hijo. Y el Señor le dice, sal de tu carpa y mira las estrellas del cielo. Así como son las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Y a partir de ahí, la fe de Abraham comenzó a crecer. Y no, si ustedes se leen toda la historia, porque su fe creció, su milagro también llegó. Así que yo no sé cuál es tu milagro, no sé cuáles son tus necesidades, pero una cosa estoy clara, que mientras tu fe crezca, mientras tu fe sea genuina, las bendiciones de Dios te alcanzarán. No solo te perseguirán, sino que te alcanzarán. Aleluya. Así que Dios necesita que crezcas. Dile al que está a tu lado, Dios necesita que crezcas. Y me encanta porque él creyó fuera de tiempo, no creyó lo que veía, obviamente era anciano, su mujer también estaba anciana, pero aún así él siguió creyendo y entendió que cuando creyó, él creció. Cuando tú crees, entonces tu fe aumenta. Y cuando tú creces en fe, déjame decirte que lo que ves como imposible se vuelve posible. Otro ejemplo es Job. Y Job, todos saben que pasó los peores 9 meses de su vida, perdió su familia, su esposa, mejor dicho, lo desvaloró, sus amigos, la deshonra, perdió todo. Pero me encantó porque he entendido que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Y Job dijo, esto está en silencio, no escucho nada, pero una cosa estaba sucediendo. Dios no estaba ausente, Dios estaba en silencio. Así que yo no sé cuál es tu silencio, no sé qué cosas estás viendo, como que yo voy y no veo nada, yo voy y no siento nada, yo voy y no escucho nada. Job decía, de oídas te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Y es interesante porque Job dijo, yo lo único que tengo es a Dios. Y aún así en ese silencio, el Señor dijo, en ese silencio, luego que Job aprendió ese silencio, no solo creció, sino que Dios le bendijo 1000 veces más. Le dio el doble de lo que había perdido. Así que si sientes ese silencio, prepárate porque el Señor te va a dar el doble de lo que has perdido. Si sientes silencio, prepárate porque Dios te dará el doble de lo que has perdido. Entonces, a mí me encanta Dios y yo amo a ese Padre, ¿verdad? ¿Por qué lo amo? Porque Dios sabe enamorar, Dios sabe cuidar, Dios sabe, inclusive aún en el silencio, Dios nos enseña. Y cuando Él lo entendió, dijo, de oídas te escuchaba, pero ahora te veo. Es decir, ahora entiendo cuál es el propósito del silencio. Así que Él creció el doble. Dile, el que está a tu lado, dile, Él creció el doble. Así que sea lo que sea, como hoy hayas venido, ¿verdad? El silencio, no angustiado, enfermo, afligido, deprimido, endeudado, como sea que hayas llegado a este lugar, aún en el silencio el Señor te está enseñando para que tu fe crezca y puedas recibir al doble. Ahora, otro punto por qué Dios hace silencio es porque Él quiere enderezar tu camino. Dile al que está a tu lado, Dios quiere enderezar tu camino. Y cuando te desvías, cuando pecas, cuando fallas, el Señor hace silencio. Y esto le pasó a David. Miren lo que dice el Salmos 32:4. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día.
Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y ese gemir también es como un clamor. Yo no sé si usted se ha golpeado el dedo gordo del pie, usted ha gritado, usted ha gemido, usted ha tenido dolor. Y lo que yo me imagino era que David decía, Señor, Señor, ¿por qué no te escucho? Y una de las cosas por qué el Señor no le decía a David nada era porque había pecado. Había cosas allí que tenía que sacar de su vida. Por eso el Salmos con que empecé esta noche, más adelante el Salmos 83:1 que les dije, dice, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿Y por qué Dios guardó silencio? Porque había pecado, había cosas que impedían que el Señor pudiera hablar con David. Igual pasó con Elí y toda su generación. Si ustedes han escuchado esta historia o han leído esta historia, dice que en ese momento escaseaba la palabra de Dios. Y cuando escasea la palabra de Dios es porque hay separación. Y si hay separación es porque hay pecado. Dice la Biblia que en esos días la palabra de Dios estaba escasa. Y dice el Señor estaba esperando que ese pueblo se arrepintiera. El sacerdote, el pueblo, todos estaban pecando. Y lo que él anhelaba era que ellos regresaran a Dios y se arrepintieran. Y si ustedes leen la historia, en la guerra iban 30,000 jóvenes guerreros y murieron, incluyendo sus hijos, y murió ese mismo día el sacerdote. Y fue tremendo porque aún allí el Señor dijo, hay pecado, hay cosas. Y yo me imagino el sacerdote buscando de la presencia y el Señor estaba como en silencio. Porque cuando hay pecado, el Señor no desea hablar contigo. Dice que el pecado es como, si la santidad para Él es como un aroma fragante y el pecado es algo inmundo, imagínense usted el maloliente delante de la presencia de Dios. Y dice que ese día murieron todos, murieron su generación, murió el sacerdote porque no se arrepintieron. Así que Dios hace silencio también para que tú reacciones. Dile al que está a tu lado, Dios hace silencio para que tú reacciones. Y tengo el ejemplo de Saúl. Saúl no solo había desobedecido a Dios, no solo se había alejado la presencia del Señor de él, su final fue terrible. Dice que los filisteos los tenían en el campamento rodeado y él se llenó de angustia, se llenó de temor. Ahí sí dijo, Dios mío, ¿dónde estás que no te encuentro? Y miren lo que dice 1 Samuel 28:6. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Si él se hubiese entregado a Dios por completo, la cosa hubiese sido totalmente diferente. Pero dice la Biblia que murió él y murieron sus 3 hijos. Y si vamos a 1 de Crónicas 10 del 3 al 14, y miren lo que le sucedió a Saúl. De manera que Saúl murió porque fue infiel ¿a quién? ¿Qué dice? ¿Infiel a quién? Y dice, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Y como seres humanos, en vez de seguir buscando a Dios en el silencio, ay, que Dios no me está diciendo nada, buscamos
alianzas que Dios no quiere. Buscamos personas que Dios no está anhelando para nuestras vidas. Nos desesperamos. Y dice, Dios no le respondía, pero aún así Él consultó a divinos, consultó y se alejó completamente de Dios. Y lo terrible fue que murió. Murió él con sus 3 hijos. Así que Dios no responde. Entonces usted dice, yo voy a buscar ayuda. Yo voy a buscar a Julanito, yo voy a buscar a mi amiga, que ella sí me va a dar un buen consejo, cuando el mejor consejo siempre será la palabra del Padre eterno. El mejor consejo siempre está bajo las alas del Dios Todopoderoso. Aunque Él esté en silencio, si tú estás allí, estarás seguro. Aunque Él esté en silencio, si tú estás bajo su regazo, allí tendrás todo lo que necesites. Y Oseas 5:15 dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Qué cosa tan tremenda que cuando uno necesita, Padre, ahora sí, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a dejar esto, ahora sí voy en serio contigo. Pero Dios dice, yo no quiero que juegues conmigo. Yo quiero que me busques cuando estoy en silencio y cuando yo te digo, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, las dificultades van a venir. En este mundo tendremos aflicciones, pero dice, confía que yo he vencido al mundo. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan las dificultades y todo está en silencio, la palabra confía desaparece del versículo. Pues el Señor dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confía que yo he vencido. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan las dificultades y de pronto llega un silencio en tu vida que no entiendes el por qué ni el cómo y por qué sucedieron las cosas, ese pedacito de confiar en Dios se borra de tu vida. Y buscas alianzas que no debes, buscas personas que no debes, haces cosas que no debes hacer. Pero me encanta porque David volvió a Dios y confesó su pecado. Todo el Salmos 32, el versículo 1 dice, qué alegría para aquellos a que Dios le perdona la desobediencia. Dice el 2, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. David dijo, obviamente estaba gimiendo porque no quería confesar su pecado. Y él dijo, ahora entiendo, yo soltaré esto porque voy a volver a los brazos de mi Padre porque quiero escuchar su voz. Y me encanta porque muchas veces en vez de correr a los brazos del Padre, Dios no necesita siempre hablarte. Con tan solo un abrazo en silencio, si tú sabes que Él está ahí, tú respiras y quedas tranquilo. El problema es que tú quieres que te diga, dobla la mano derecha, abre la puerta, coge, ese mono no es, ese no es. Tú quieres que te hable audible. Y Dios dice, tranquilo, yo estoy aquí, pero estoy probando tu fe. Aún en el silencio estoy haciendo maravillas. Y Deuteronomio 30, del 9 al 10 dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Y la iglesia dice, amén, eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El 10 dice, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces ¿qué? Si obedeces su... Ahí está hablando Dios y dice, y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él sí quiere hablarnos.
El problema es que Dios te habla, dice, deja ese zángano de novio que no te conviene. ¿Cómo? Señor, ¿tú estás hablando? No, se nos dio. El Señor sí nos habla. Y el Señor dice, bueno, yo te hablo, ahora voy a guardar silencio. Y cuando guardas silencio, entonces se vuelve una tormenta para tu vida porque Dios se alejó de mí, Dios no me escucha, Dios no quiere hablarme. Dios está allí, pero Él te prueba cuando habla y también te prueba cuando hace silencio. Él prueba tu fe de muchas maneras. Prueba cuando te dice, obedéceme y mira lo que tienes que dejar. Y también te prueba cuando todo está en calma y en silencio. A ver qué haces con tu fe. Y el versículo 20 de ese capítulo me encanta. No está allí, pero se los voy a leer. Me encanta porque, y lo anoté en Reina Valera. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Dice, atendiendo su voz. Dios sí habla. Dios habla aquí en la iglesia, en el devocional, en su palabra. El problema no va a ser su voz. El problema es que cuando guardas silencio, quiere que alejes del pecado de tu vida o quiere que de verdad tu fe crezca. Así que dile al que está a tu lado, Él sí quiere hablarte. ¿Por qué quiere hablarte? Porque Jesús dijo, Él les hablará y les enseñará las cosas que han de venir. Él nos envió el Espíritu para que el Espíritu nos hable y nos enseñe lo que ha de acontecer. Así que sea lo que sea, guarde silencio de forma para que tu fe crezca, ¿verdad? O sea que guarde silencio para que cambies tu camino. Una cosa entendido es que el Señor dice, búscame mientras puedo ser hallado. Y quiero terminar, y antes de terminar, me encanta cantares. Y usted dice, pastora, ¿cómo así? Bueno, me gusta porque una de las cosas de cantares es esta relación romántica entre la iglesia y el Señor. Y Cantares 3:2 dice, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo ¿qué? Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma y lo así y no lo dejé. Dios está ahí anhelando que lo busques. Y dice, yo lo buscaba y no lo hallaba. Una persona con poca fe dice, no lo busqué, aquí me quedo. Pero él ya dijo, no lo buscaba y seguí buscándolo hasta que lo hallé, lo encontré y lo cogí para mí. No lo soltaré. ¿Y qué pasa? Que cuando llega el silencio, el Señor dice, yo no quiero que te quedes quieto, yo quiero que me anheles más, que me busques más. Y cuando me encuentres de verdad, yo me quedaré contigo, porque si yo voy contigo, todo será posible. El silencio, mis queridos, también es necesario. Una de las cosas que he aprendido en mis años de casada es que a mi esposo le encanta el silencio. Literal, yo tengo que a veces ponerme audífono porque él mira, Gina, yo ya, momentico. Pero yo lo entiendo porque todos somos diferentes, pero a él Dios le habla en el silencio. Y esto es interesante, porque él dice, yo salí a buscar el que ama mi alma. ¿Quieren oír su voz? ¿Quieren oír la voz del Señor? Búsquenlo. Y ustedes dicen, es que no lo escucho, síganlo buscando. Y cuando lo encuentren, no lo suelten. Vayan mucho más allá. Porque no es la ausencia de Dios, solo quiere que de verdad lo busquemos más.
Él espera que tú lo busques de día, de noche, de madrugada. Y hoy vamos a volver a escuchar a Dios. Hoy nos vamos a conectar con Él y sea cual sea el silencio, si es un silencio que tú dices, pastora, pero yo estoy bien, yo estoy en santidad, entonces un silencio que el Señor está usando para que tu fe crezca. Y si de pronto dices, no, de verdad vivo una vida desordenada, hay pecado, entonces ese silencio Dios lo está usando para que lo busques, para que vivas una vida que le agrade y puedas escuchar su voz. Así que en esta noche la voz del Señor, el Espíritu Santo, el que habla aquí en nuestros corazones, está en este lugar.